UNAD, la red de atención a las adicciones presenta Hablemos de Chemsex, un podcast para quienes desean combinar sexo y drogas de manera segura. En este capítulo entrevistamos a Gabriel J. Martín, psicólogo experto en psicología afirmativa gay y autor de Quiérete mucho maricón o Gay Sex. Hablemos de Chemsex es un podcast de UNAD, la red de atención a las adicciones, con el apoyo del grupo ABD y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España. Preferí utilizar la experiencia de otras voces. Entrevisté a un amigo para hablar de un fenómeno que en el caso de la comunidad gay está muy ligado a la sexualidad. De hecho, chemsex, la palabra ya nos dice, estamos usando químicos para practicar sexo. Y entonces le pedí, pues que nos explicara cómo es el fenómeno, qué tipo de sustancias se consumen habitualmente, pero sobre todo me interesaba mucho reflejar cuáles eran los principales vulnerabilizadores que podíamos encontrarnos en el consumo del chemsex para convertir este consumo en algo problemático y ser capaces de diferenciar claramente que existía un consumo recreativo que no implicaba en ningún caso ni un abuso ni ningún tipo de problemáticas relacionadas con otras áreas de la vida de la persona que lo practica, y otros que sí, pero que dependen de esos vulnerabilizadores que en muchos casos pues pueden ser contextuales, pero también pueden ser personales. Desde que escribió Gay Sex, el confinamiento por el COVID ha producido cambios en la forma en la que entendíamos el chemsex antes de la pandemia. Cuando yo escribí Gay Sex, estamos hablando de 2019, y en España ocurrió una cosa muy curiosa. Bueno, ocurrió en todo el mundo, que fue la pandemia del COVID, pero con los diferentes confinamientos en diferentes ciudades de España, como por ejemplo Madrid, que es lo que tenía en la mente, o Barcelona, etcétera. Durante el tiempo en el que había toques de queda, la mayoría de la comunidad gay durante el fin de semana se reunía por la noche, pues ya sabes cómo iba aquello. A las 11 tenías que estar en tu casa y hasta las 6 de la mañana no podías estar porque te detenían, estaba prohibido. Bueno, pues lo que hacía mucha gente era, para tener algo de ocio, era poder reunirse con otras personas, y habitualmente eran para chills. Hablamos de chill y ya inmediatamente pues pensamos en chemsex y sexo, no sé cuánto tal, pero también es verdad que se hacían otras cosas como socializar. Esto, al fin y al cabo, popularizó muchísimo el chill, el reunirse para tener sexo y consumir determinadas sustancias, y de ahí ha habido una especie como de florecimiento, llámalo como queramos, que vemos que el fenómeno es mucho más ubicuo de lo que era antes de que fuera la pandemia. Desde la perspectiva profesional de Gabriel, es importante que las personas que acuden a solicitar información sobre la gestión de los placeres y los riesgos no se sientan juzgadas por practicar chemsex. La solución para la persona casi nunca pasa por tener un consumo recreativo que reúna las condiciones de consumo recreativo, que sea esporádico, que sea con una conciencia de lo que se está tomando, con conocimiento de cuáles son las cantidades, de que también pues se vigile en qué entornos y qué compañías, y habitualmente se aborda pues desde la perspectiva de la adicción, que sí que es verdad que hay muchas personas que tienen problemas serios en su vida por culpa del chemsex, pero que no responde al perfil de la mayoría de los usuarios, ¿no? Con lo cual pues nos encontramos que muchas personas están buscando información, asesoramiento para reducir riesgos, y lo que se encuentra en los profesionales es una visión de cero. El único riesgo, o sea, el riesgo ya es en sí mismo que tomes cualquier cosa de las que suelen consumir en chemsex, ¿no? Y es una perspectiva que no suele satisfacer, porque además también las personas se sienten juzgadas en muchas ocasiones, y claro, ya a partir de ahí, si tu médico, el psicólogo al que acudes ya te está juzgando y te está echando una bronca realmente, en lugar de ayudarte o darte una información más completa, pues está perdiendo cualquier tipo de autoridad que pueda tener o cualquier tipo de referencia que pueda ser para ti. Ya deja de ser una persona a la que tú vas a consultar, y claro, pues ese discurso que incluso podría abrir la puerta a que fuera después útil porque proporcionas información y tal, pues ya se pierde el contacto, ya se pierde el vínculo, y lo que es peor es que a la persona que ha ido a consultar, el usuario, pues le queda la sensación de que somos un colectivo de profesionales al que no se puede consultar porque le vamos a echar una bronca. Para Gabriel es fundamental conocer las dinámicas culturales, los códigos internos y documentarse para intervenir de manera eficaz en las personas usuarias. Yo creo que es importante conocer las dinámicas de dentro. Yo sé que es muy difícil para todos los profesionales conocer cada grupo y subgrupo poblacional, pues qué es lo que está ocurriendo, cómo son las relaciones y cómo son los procesos psicológicos, pues que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con la socialización, que tienen que ver con la sexualidad, etcétera, de los usuarios. Pero también es cierto que cuando estamos hablando de un fenómeno que empieza a ser ubicuo, que nos encontramos siempre en las aplicaciones, que es muy fácil encontrar gente que practica chemsex alguna vez, no digo que sea de manera asidua
o que tenga un consumo problemático, pues creo que al convertirse en una población que sí que está muy presente y que va a tener mucha, por tanto, presencia en las consultas, pues creo que es lógico que nos vayamos formando y diga, oye, pues de repente me están apareciendo un montón de hombres homosexuales que durante el fin de semana me relatan que se reúnen en casas a tener sexo y que consumen determinadas sustancias. Bueno, pues si eso te está ocurriendo, creo que es interesante que te documentes de cómo funcionan estos grupos y cuáles son los códigos internos y todo lo demás que tenga que ver con esto. Vaya, porque básicamente que es que te lo estás encontrando. Me da igual la población que sea, pero que si te estás encontrando esta población, lo lógico sería que te documentaras esa población. ¿Por qué prefiero ir a un centro LGBTI en lugar a un centro de salud o a un equipo que está especializado en drogas? Pues porque el grupo, el recurso LGBTI me va a comprender, va a entender cuáles son mis dinámicas de socialización, cuáles son los problemas que yo me encuentro habitualmente y va a empatizar mucho mejor conmigo y conoce mucho mejor mi realidad. Para Gabriel, es importante que la descripción del chemsex tenga en cuenta otras variables como la socialización. Allí se consumen drogas y también se folla, evidentemente, ¿no? Y ocurren cosas que tienen que ver con el consumo de drogas y que tienen que ver con el tener sexo. Por supuesto que sí, pero que no sea ese el único enfoque y que entendamos que para la persona tienen un valor importante esas reuniones porque les permiten algo tan básico para el ser humano como es socializar. Y que el consumo problemático precisamente puede estar por alguien que tenga dificultades para socializar y que no encuentre más que esos espacios para socializar, porque no conozca a nadie, porque tenga dificultades en sus habilidades de socialización, etcétera, etcétera. Que se nos están dando una descripción de que es un fenómeno muy amplio, muy complejo, lleno de matices y donde tenemos que atender a muchas más cosas que no solamente lo del chem y el sex. Para una correcta gestión del consumo, es necesario aumentar la información básica, asesoramiento y el análisis de la sustancia. Estamos hablando que se consumen mayoritariamente 3 sustancias, 2 de las cuales pueden ser bastante peliagudas. Bueno, las 3, porque el GHB, como que te pases un poquito de dosis, fácilmente doblas y puedes tener un problema en serio, ¿no? La metanfetamina tiene aparte que es muy adictiva, el problema también que nos encontramos es que, claro, rápidamente desarrollamos habituación, con lo cual tienes que subir dosis para conseguir el mismo efecto y empiezas a aproximarte a umbrales tóxicos y es muy frecuente encontrarte en situaciones así. Y la mefedrona es que viene adulteradísima, es que ya a veces no se sabe ni qué es lo que tiene lo que te estás tomando, con lo cual los servicios de análisis de drogas nos mandan informaciones continuamente diciendo, oye, que eso ya lleva de todo encima. Luego hay otro tema también que tiene que ver con la innovación. Van apareciendo nuevas drogas, la gente va tomando y a veces es verdad que falta esa cultura de drogas, de saber que se consumen drogas, que forma parte de nuestro entretenimiento y que podemos tener un consumo de drogas que no implique perjudicarnos y que va a hacer falta un análisis, tener en cuenta qué es lo que estoy tomando, qué dosificación me corresponde para no pasarme, con qué no la puedo mezclar y todo aquello. Como falta esa cultura de drogas, porque es muy difícil hablar de esto, porque enseguida te encuentras o bien con que te juzgan o que te acusan de estar haciendo una especie de proselitismo y tal, pues claro, al final la población no tiene una información que necesita muy básica sobre qué es lo que se está tomando. Yo creo que en este caso la información es importantísima. Es decir, cuando yo voy a tomar algo, ¿qué es lo que me estoy tomando? Yo lo he analizado, sé lo que lleva esto. Todo esto necesita un asesoramiento y poner encima de la mesa que sí, que se consumen drogas, efectivamente, y que para evitar que el consumo de drogas sea problemático, pues vamos a necesitar mucha información. O lo que es lo mismo, que hablemos de ello, claramente, sin juzgar, sin prejuicios, con mucha franqueza y dando la información como si me estuvieras dando la información del antiácido que me voy a tomar porque la digestión la tengo pesada. Sí, seguramente no es equiparable, pero en este momento cuando la persona necesita esa información lo tenemos que equiparar y hay que proporcionársela. Hay algunos servicios como puede ser Energy Control y tal que tienen información amplísima de lo que tú quieras y está ahí, ¿no? Pero no todo el mundo lo conoce. Ojalá todo el mundo supiera que existen estos lugares donde puedo consultarlo todo y tener una información magnífica. Para Gabriel es necesario dirigir las acciones a poblaciones clave para reducir la incidencia de VIH y otras ITS. Con el tema de la estigmatización de colectivos, siempre hemos tenido el mismo problema. El VIH fue un antecedente en este sentido, ¿no? Hemos estigmatizado en todo un colectivo porque lo hemos asociado al VIH. Bueno, pues somos una población clave en Occidente. Y ahora, gracias a que se han hecho medidas dirigidas específicamente para la población homosexual, pues están bajando las incidencias de nuevas infecciones. De hecho, ahora empiezan a tener cifras donde la mayoría de las nuevas infecciones están en heterosexuales. ¿Pero por qué es esto? Pues porque llevamos unas décadas, igual década y pico, con acciones muy, muy, muy concretas, muy, 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 muy dirigidas a una población clave. Entonces, esa lucha entre estoy estigmatizando o realmente estoy haciendo unas medidas que son exclusivas para una población que por sus características X necesita esas medidas específicas para reducir la incidencia de esta problemática,
Y ahí nos movemos. Y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Incluso siempre va a haber elementos políticos que van a utilizar este recurso especialmente dirigido para estigmatizar, en este caso, como estamos hablando de personas que además tienen problemas porque recurren al consumo para poder desinhibirse para algo tan básico como poder mantener una conversación sobre su estatus o para poder mantener relaciones sexuales porque se sienten hiperavergonzados de la cantidad de homofobia interiorizada que tienen, de cómo ha sido o la cantidad de estrés postraumático, que es una cosa también muy característica, ¿no? Es el consumo de drogas es mayor en población LGBT, pues como una forma de afrontar el estrés postraumático, ¿no? Que pues ya que existen unas problemáticas particulares, pues demos unas soluciones particulares. El respeto por la diversidad sexoafectiva reduciría que algunas personas que practican chemsex utilicen las sustancias para evitar malestares psicosociales como la homofobia interiorizada. También con esto del uso del chemsex como una forma de aliviar ese dolor existencial que proviene del estrés postraumático, tampoco es que una persona de repente esté en la calle y diga, yo creo que si me meto una raya de metanfetamina, de mefedrona, me voy a poner la mar de a gusto, voy a estar muy bien. No, un día de repente vas a un sitio, te dan una sustancia, la pruebas y experimentas una sensación y un bienestar que no has tenido nunca en tu vida, porque desde que tienes memoria, lo único que recuerdas es cómo te han insultado y cómo te han pegado y cómo vives con la ansiedad encima tuya continuamente, ¿no? Entonces de repente descubres que hay otros estados emocionales que tú desconocías y evidentemente te gustan. ¿Cómo no te va a gustar estar tranquilo en lugar de estoy traumado? Es que eso es lógico, ¿de acuerdo? Y claro, eso es vulnerabilizador porque dices, pues es que el cerebro dice, quiero repetir esto, lógico, ¿no? O con algo tan sencillo como el MDMA, te tomas una pastilla de éxtasis y estás de repente todo es maravilloso, todo el mundo te quiere, todo el mundo te trata con cariño, vives en un mundo de felicidad, cosa que no has tenido nunca porque te arrancaron la inocencia con 5 años la primera vez que te metieron una hostia por maricón en el colegio. Entonces, a partir de ahí, claro, vamos entendiendo por qué se producen estos consumos. Evidentemente, cuanto menos homofobia, cuanto menos LGBTI-fobia haya, pues evidentemente menos estrés postraumático y menos nos encontraremos con este tipo de problemáticas. Claro que sí. Por supuesto, eso lo tengo clarísimo y sé que esa parte irá desapareciendo y ya los consumos no podrán ser considerados productos. Eso sería maravilloso, que hubiera una educación sexual entendida como un respeto a la diversidad sexoafectiva, como la naturalización de que es que el ser humano es así de diverso, que nos vamos a encontrar amigos, amigas y amigues de todo tipo en cualquier momento de nuestras vidas y que tenemos que respetarnos todos absolutamente. Eso sería fantástico. Luego, habrá que ver también, porque por ejemplo, quiero hacer un paralelismo, los cuartos oscuros o las zonas de cruising. Su origen era en la prohibición de la homosexualidad, cuando no tenías más remedio que irte a un sitio donde nadie te iba a ver ni siquiera para que no se quedara con tu cara y que además, pues evidentemente no le ibas a dar tu nombre, para que si a él lo detenía la policía por homosexual, pues no fuera a dar tu nombre y no te detuvieran a ti. O sea, al principio era una cuestión de supervivencia. Desapareció la prohibición y continuamos con los cuartos oscuros y las zonas de cruising. ¿Por qué? Porque tiene una parte divertida, tiene una parte morbosa, tiene una parte excitante. Entonces yo creo que por más que lleguemos a una sociedad totalmente tolerante, donde los delitos de odio pues sean totalmente residuales, también nos quedaremos con los consumos recreativos que, si no sabemos manejar, se nos pueden ir de las manos y se conviertan en consumos problemáticos. Con lo cual, sí que es verdad que la educación sexual será maravillosa y ayudará a una parte de lo que podría ser una problemática, pero quedarán otras partes que tienen que ver con el saber utilizar determinadas sustancias en contextos de ocio para que no nos causen problemas. Y estas continuarán estando, pues, porque seamos realistas, es que seguramente continuarán. Y si no estas, pues otras parecidas, pero continuarán. Gabriel ha desarrollado una trayectoria como youtuber con el objetivo de ofrecer información veraz para gestionar el placer y los riesgos de las personas que han decidido consumir. Hay días que de 8 pacientes que tengo, pues a lo mejor con 3 o con 4 trabajamos el tema de consumo de drogas. Es una cosa que aparece con frecuencia. Y dices, hombre, pues evidentemente, además, se aparecen muchas consultas al respecto, ya no solo las que yo trato directamente, sino los mensajes que me llegan y todo lo demás. Pues dices, aquí hay que trabajarlo y tal. Claro, sabes que cuesta un poco al principio y que tiene que estar muy bien preparado todo, muy bien asesorado, el contenido en sí mismo tiene que ser muy sólido en cuanto a la fundamentación científica, todo aquello, porque te pueden rápidamente, que si estás haciendo, por lo que te decía, ¿no? Apología del consumo de drogas y cosas de estas y tal y cual. Entonces, vas con precaución porque sabes que es un tema un poco peliagudo y que, como ha señalado anteriormente, en algún caso alguna persona podría considerarla estigmatizante, porque claro, estás haciendo la relación entre el
consumo de drogas y la comunidad homosexual, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Aquí no la cogemos con papel de fumar y hay personas que le falta una información que es importantísima y que no se la estamos dando. Entonces yo creo que lo que falta es mucha información. Pero al final, de verdad, la información es absolutamente todo. O sea, ¿qué voy a tomar? ¿Lo he analizado o no lo he analizado? ¿Qué cantidades? Para yo decir, ¿cuánto peso yo para saber lo que voy a tomar y cómo lo tengo que tomar? ¿Vacío el estómago, lleno el estómago, en compañía de qué otras sustancias? Si puedo, no puedo. Esa información súper básica para conseguir optimizar los efectos placenteros y reducir los efectos no deseados, es que esa es lo principal. En uno de sus vídeos, Gabriel habla de la importancia del análisis como un recurso esencial a la hora de gestionar los riesgos. Hay organizaciones a las que tú llevas la sustancia, te dicen en qué cantidad tienes que llevar la muestra y te van a hacer un análisis, que bien puede ser de la pureza, es decir, el porcentaje de droga que contiene la muestra que tú has llevado, y también pues pueden analizarte si llevan alguna sustancia junto con la droga que pueda provocar algún tipo de daño, perjuicio o lo que fuera, ¿de acuerdo? Pues es un análisis que está ahí y que es muy útil para, por ejemplo, calcular la dosificación y todo ese tipo de cosas, que cómo va a ser el consumo en ese día que salgas de fiesta. ¿Es muy utilizado? No, es muy desconocido, porque como no se habla, como no se publicita, como pareciera que es que estás fomentando el consumo pues entonces es muy delicado. De hecho, en muchos casos hay veces que las propias organizaciones, las administraciones, pues, tienen un poquito de reticencia a poner su sello en programas que a lo mejor están financiando incluso. Y les cuesta mucho hablar de esto porque lamentablemente todavía este tema se sigue usando como arma política para pelearse los de uno y otro lado, ¿no? Y al final los que pierden son las personas que están en medio, que evidentemente consumen y a las que no les llega una información valiosísima. Luego fíjate de cosas que están demostradísimas. Por ejemplo, alguien que acude a un servicio y en el servicio se le dice que la droga que ha llevado tiene X adulterantes que pueden ser potencialmente perjudiciales, es muy probable que la persona no la tome, que la tire, que compre en otro sitio o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues aquí estamos diciendo que es un servicio que le está ayudando efectivamente, de una manera totalmente eficaz, a que esta persona no consuma algo que le puede perjudicar. La gente realmente quiere información, la gente realmente quiere saber qué es lo que se está tomando, la gente no quiere que le llamen de todo ni que la juzguen, pero claro que quiere esa información. Entonces fíjate si es valioso, ¿no? Saber qué estás haciendo, cómo te lo puedes pautar y si es algo peligroso, ya estás tremendamente motivado para decir no me lo voy a tomar porque esto no es bueno para mí. La gente no quiere hacerse daño, la gente quiere pasárselo bien sin más complicaciones, pero no les ayudamos. Gabriel analiza que, a diferencia de la prevención en la sexualidad, muchas personas jóvenes ya conocen la existencia de las sustancias, pero desconocen los riesgos. Sin embargo, hablas con gente joven de 16 años, 15 años, 17 años y le están contando que conocen todas las sustancias y muchos de sus efectos. Es decir, tienen una información. ¿Y dónde han recibido esta información? La han recibido pues en lo que escuchan en la calle, lo que les van contando, lo que hay, ya las redes, YouTube, etcétera, se van informando. Pero se están informando de una manera que no sabes si es una fuente fiable, que tampoco sabes si la información que les están proporcionando es una información veraz y que va a ser útil para ellos. Tienen el conocimiento, saben que estas cosas existen, se las van encontrando ya por la calle a medida que van saliendo. Tienen una información regulera y no tienen un buen asesoramiento de su familia. Yo creo que el problema está que las familias no quieren aceptar que este tipo de cosas forman parte del entorno donde se van a desenvolver sus hijos, hijas, hijes. Es que esto va a pasar, es que está ahí. Y si quieren, van a consumir porque pueden encontrarlos. Es que ese es otro asunto. Entonces, es mucho más inteligente sentarse, que yo sé que cuesta, y hablar de esos temas con tus hijos, hijas y tal, y darles un buen asesoramiento. Por ejemplo, el tema de la sexualidad, yo alucino bastante. Ya tengo en casa viviendo a mi sobrino. Tiene 17 años, ha venido a estudiar a Barcelona y todo aquello, ¿no? Y tiene su novia y todo. El tema de la sexualidad lo tienen, pero trabajado bastante más de lo que nos podemos imaginar. Dormir en casa del novio, de la novia, estando los padres en casa, es bastante normal. Es decir, hemos hablado de que tienes novio, que te vas a acostar con tu novio y que existen una serie de medidas de prevención para no quedarte embarazada y no transmitirte enfermedades. Y eso hace 2 décadas, es que vamos, yo no me lo imagino ni de broma, ¿no? ¿Habrá algún momento en que estas generaciones se den cuenta de que igual que había que hablar de sexo, porque si la cría con 16 años quiere acostarse con el novio, se va a acostar, te pongas tú como te pongas, a las 11 de la noche o a las 3 de la tarde y da igual? Pues con el tema de drogas, igual. Yo creo que al final es un desafío que lanzamos a los padres para decirles, mira, no seamos tontos, vamos a cambiar la perspectiva, igual que vosotros fuisteis totalmente conscientes de que aunque no os hablasen, eso no os ayudaba, ni impedía
quería que estuvierais en contacto con, pues ya que vais a estar en contacto, o vuestros hijos e hijas van a estar en contacto con, pues es muy bueno que tengan esa información. Pero yo creo que aquí hace falta un trabajo de educación social en general, que los padres y madres tampoco se crean que son los propietarios de los hijos y las hijas, y que empecemos a ver las cosas de forma diferente, seamos mucho más realistas. Con el sexo se ha podido hacer. ¿Lo podremos hacer con el tema de las drogas? Probablemente. Aunque la educación sexual sea aún insuficiente, mucha gente joven se encuentra familiarizada con la diversidad sexoafectiva gracias a la educación cultural. Evidentemente sigue siendo insuficiente y todo es mejorable, pero nos vamos a comparar y es alucinante. Es que los grupillos, hablar de bisexualidad es lo más natural del mundo, ¿no? Pues yo es tal y fulanita, pues es bisexual porque ella tiene una novia y resulta que no sé cuántos, ¿no? Pues es de género fluido y manejan esos conceptos, pero aquí en Barcelona, y te hablo de mi pueblo en San Cádiz, en San Fernando, que el sobrino de mi mejor amigo que también es marica, pues exactamente lo mismo, ¿no? Dices, los grupos son súper diversos y hablan de todas estas cuestiones con una naturalidad desde que tienen 14, 15 años, que para ellos eso ya es pantalla superada del juego. No me vengas a hablar ahora de cosas de género, ni de identidad, ni de orientaciones, ni de mierda, porque eso ya lo tengo superadísimo. Y me parece maravilloso, que no creo que venga solamente de la educación entendida como la instrucción que reciben en las escuelas, sino también como la educación entendida como un producto cultural, porque lo están viendo en las series, están viendo en las películas, están viendo en los cómics, en la literatura, están viendo que existe diversidad sexoafectiva y de género por todas partes y lo tienen súper interiorizado. Para ellos eso no es ningún tema. Te puedes encontrar siempre niños y niñas que vengan de según qué familias súper conservadoras o a lo mejor más radicales religiosas, y ahí sí que es verdad que les hayan limitado, porque ellos deciden el currículum de sus hijos en sus colegios y demás, les hayan limitado el acceso a esa información. Pero en líneas generales es muy sorprendente y me parece maravilloso lo bien que están llevándolo todo esto. Las aplicaciones de contactos son claves para el acceso a las sesiones de chemsex. Sin embargo, suponen un riesgo para algunas personas usuarias de chemsex que necesitan mantenerse abstinentes. Empieza a haber cada vez más presencia en las campañas sobre la reducción de riesgos en este tipo de aplicaciones. Las aplicaciones son básicas en esto. Cuando hablamos de chemsex, la definición que nos daba el David Stewart decía el consumo de otra sustancia para ti, para tal, no sé qué, entonces, y a través de entornos online, donde el contacto se produce a través de entornos online, es decir, a través de Grindr, Scruff y todas estas. O sea, es a lo básico. Tú entras en la aplicación y es muy fácil encontrarte con personas que te están diciendo que van a consumir drogas o que te invitan a un chill. Porque no lo puedes poner directamente, pero pones el caramelito o el icono este del emoji de la pastillita y todo el mundo sabe perfectamente que esas chucherías o esas casulitas no son ibuprofenos. Vamos a tomar drogas, ¿de acuerdo? Y luego incluso algunas aplicaciones que son específicas de organizar chills y todo lo demás, o grupos de Telegram donde la gente contacta porque va cuando va a ser la siguiente reunión. Eso está ahí de forma ubicua, te lo puedes encontrar. Personas que no tienen conocimiento de absolutamente nada y de repente van a un sitio y el chico les ofrece tomar algo y pueden aventurarse a probar sin saber pues cómo tiene que ser la dosis de aproximación para ver cómo se siente todo aquello, y directamente se mete algo, que es lo que se está tomando que lleva 4 años tomando, pues me puede perjudicar. Pero yo cuando más dificultades me encuentro, más problemas me encuentro es con aquellos hombres que han tenido un consumo problemático durante muchísimo tiempo, que han necesitado un proceso muy cañero para dejar de consumir drogas porque se estaban gastando dinerales, porque no salían del chill, porque tenían problemas familiares, porque tenían problemas laborales, etcétera, etcétera. La gente que sí que ha tenido un problema muy gordo, que claro, no puede utilizar estas aplicaciones porque en todas, cada vez que abre cualquiera de ellas, se encuentra gente que las está invitando a consumir. Y para ellos que necesitan mantenerse abstinentes, los casos que necesitan mantenerse abstinentes, es realmente muy complicado porque continuamente les están llamando a ven a tomar algo que tú sabes que en este momento de tu vida por lo menos no puedes porque, bueno, pues porque te tomas la primera raya, cuando te quieras acordar han pasado ya 4 días y estás todavía de fiesta y ni trabajo, ni familia, ni nada de nada, ¿no? Es probablemente la mayor queja o la mayor dificultad que me relatan, ¿no? Es decir, es que no puedo entrar en Grindr porque está la tentación esperándome a mí y yo todavía estoy débil y no soy capaz de enfrentarme a ello. Entonces, para muchas personas es conveniente borrar, incluso instalar unos programitas, unas aplicaciones que existen que les impiden descargarse este tipo de aplicaciones para no tener ese problema, porque todavía no controlan el consumo que están teniendo y es muy problemático.
A lo largo de su carrera como psicólogo, Gabriel ha compartido experiencias con muchas personas de la comunidad LGTBI+. ¿Qué experiencias te han impactado más en relación con el chemsex? Yo recuerdo bien chico, era extranjero, estaba no recién llegado, pero no se había conseguido integrar bastante bien en Barcelona, me pareció muy significativo. Y este hombre tenía problemas porque se sentía muy inseguro de su cuerpo, tenía muy poquita autoestima erótica, por no decir ninguna, y además tenía muchas dificultades para socializar. Claro, le apetecía relacionarse, le apetecía tener sexo, evidentemente, y recurría a escorts, a chaperos. Y el problema es que muchos de estos chaperos ya venían con la droga para consumirla junto con el cliente. Y llegó a un punto en que incluso los propios escorts le mandaban mensajes, lo llamaban, oye, vamos a quedar, que tengo una cosa muy buena. Y al final se convirtió en que toda su sexualidad siempre iba acompañada de consumo de drogas, que además le estaba yendo muchísimo de la mano. En el caso de este chico tomaba tina y le estaba siendo muy perjudicial, porque luego, posteriormente, los efectos no deseados después de lo haber consumido, o sea, se pasaba el fin de semana de fiesta, pero es que luego estaba lunes, martes y miércoles que no podía ni con su vida ni con su cuerpo, ¿no? Y estaba encerrado, ¿no? Era muy difícil para él salir de esa situación porque era la única manera que tenía de socializar, cosa que es una necesidad primaria de cualquier ser humano, la única manera que tenía de mantener relaciones sexuales, y siempre iba acompañado de, pues, primero paga y luego además un consumo de drogas muy exagerado que le provocaba, pues como te digo, todos esos problemas, ¿no? Me parecía muy, muy extremo, es decir, como alguien tan solo, pues está vulnerabilizado precisamente para este consumo problemático. Aunque no se suele hablar de consentimiento, a Gabriel le resulta clave abordar esta cuestión en espacios de chemsex. Una de las cosas que me parece más problemáticas es el asunto del consentimiento. Es una de las cosas que también ponemos encima de la mesa porque pensamos que es muy importante hablar de ello. Cuando alguien dobla o cuando alguien no está realmente en condiciones de poder decidir qué quiere y qué no quiere hacer porque el consumo de drogas ha sido muy abusivo y esta persona no es capaz de decidir, nos estamos encontrando con cada vez, lamentablemente, más frecuencia personas que sienten que han sido abusadas, que no han consentido, que se han encontrado en una relación sexual que realmente no deseaban, pero que han sido incapaces de decir que no, porque es que en este momento no podían decir que no, o incluso aunque lo dijeran, no les hacían caso. Y nos estamos encontrando con conductas que son delictivas, en realidad. Pero si me preguntas cuál sería la situación que creo que no se habla mucho, pues fíjate, me salgo de lo más habitual y te hablo de esto, ¿no? Del consentimiento y de lo importante que es que las 2 personas o las 15 personas que están participando quieran de verdad. Gabriel reflexiona sobre las necesidades existentes a la hora de apoyar a la comunidad LGTBIQ+. Yo, con que no me pongan más trabas, ya me parece bien. Y luego, evidentemente, pues que al no poner trabas entendemos que hay que destinar recursos, es decir, dinerito, a los programas y que se ayude a las organizaciones que están haciendo un trabajo muy bueno, que a menudo lo están haciendo poniendo muchísima buena voluntad, porque lo que es dinero para poder hacer las cosas y tener apoyo personal y hacer las cosas pues como hay que hacerlas, pues como que no, lo tienen difícil. Entonces, mira, yo pediría eso, recursos, que al fin y al cabo es de lo que se trata, y no poner trabas. Por último, Gabriel nos ofrece una última reflexión. Cuidarse a uno mismo significa conocerse, conocer los propios límites, saber que sí que no. También es darse el capricho de averiguar, de aprender, de experimentar en la vida, que todos tenemos ganas de vez en cuando de hacer cosas simplemente por el placer de hacerlas, que no tenemos que estar toda la vida produciendo y siendo ciudadanos que están aquí trabajando por el bien de los demás, que tenemos derecho a vivir experiencias de este tipo y que como tenemos derecho, pues lo mejor que podemos hacer es informarnos mucho para saber cómo hacerlo de la mejor manera posible y disfrutarlo más. Pero sobre todo, y muy importante, me parece que es que alguien que se quiere a sí mismo entiende que de vez en cuando se tiene que dar un premio o no machacarse demasiado si ha hecho algo de lo que no se siente especialmente orgulloso. Yo creo que el tema de la vergüenza y la culpa, especialmente relacionado con el tema de drogas, puede ser un poco peliagudo para muchas personas. Estás legitimado, no estás haciendo nada malo a otra persona, puedes informarte, por favor, vívelo de la mejor manera posible, disfrútalo, y si te das una fiesta, que sea una fiesta de verdad y que no vengan consecuencias posteriormente que te hagan daño. Hablemos de Chemsex, un podcast para quienes desean combinar sexo y drogas de manera segura.
Hemos hablado con Gabriel J. Martín, psicólogo experto en psicología afirmativa gay y autor de Quiérete mucho, maricón y Gay Sex. Hablemos de Chemsex es un podcast de UNAD, la red de atención a las adicciones, con el apoyo del Grupo ABD y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España.